Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos. Hoy estamos en la segunda sesión de la clase del relato a la revelación con el pastor Obed Sanabria. Ha sido una bendición la primera sesión y seguimos adelante con este tema de hermenéutica para las parábolas. Entonces, Pastor Humberto, si por favor oramos. Te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de estar una vez más reunidos para aprender de tu palabra. Que tu Santo Espíritu hable a nuestras vidas. Tus palabras son espíritu y son vida. Y en esta noche pedimos que eso se haga una realidad en cada uno de nosotros. Que tu vida, tu palabra venga a vivificar nuestras vidas y a ser transformadas de acuerdo a tu imagen. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Bueno, muy buen día. Qué lindo estar nuevamente con ustedes y de verdad en este estudio apasionante. Recuerden que Jesús no solamente vino a darnos información, Él vino a despertar nuestros corazones, a provocar preguntas, a interrumpir esa comodidad con la cual a veces vivimos, pero también a poner luz donde preferimos a veces vivir en sombras. Y uno de esos métodos favoritos, uno de esos recursos literarios que Jesús usó fue las parábolas, que son historias tan sencillas, pero tan sencillas que un niño puede entenderlas, pero tan profundas que un maestro puede dedicarle toda una vida y aún así quedarse corto y aún así mucho más por explorar. Por eso estas historias empiezan con un relato muy común, ¿no? Como la que vimos ayer sobre un sembrador o una mujer preparando su masa de pan o un padre esperando a sus hijos. Pero después de eso hay toda una profundidad, pero de repente empiezan a abrirse como ventanas, realidades, enseñanzas maravillosas. Recuerden que aprendíamos ayer que la parábola tiene 4 elementos importantes. Primero es que te cautiva, tiene que ver con tu vida, tiene que ver con las cosas cotidianas que tú vives. Por eso te cautivas en ella. En segundo lugar, te enseña. No solamente busca entretenerte o darte una historia simplemente para que tú la conozcas o para sencillamente que pases el rato. No, quiere enseñarte una verdad del reino. Pero fuera de eso también nos confronta. Así como recuerdan David ayer, cómo el Señor le confrontó a través de su pecado, lo que estaba haciendo mal, y que una vez que David estuvo enganchado, empieza el Señor a voltearle, ¿no? A través de esa parábola preciosa. Él dice, tú eres ese hombre, pero no el que él pensaba. Porque le decía que cuando leemos parábolas casi siempre nos identificamos con el personaje equivocado. Y por eso la parábola te descubre, te exhibe, desnuda tu corazón. Y por último, y es el propósito de cada parábola, es convertirnos o transformarnos. Ahora, yo les decía ayer también que hay 2 tipos de personas cuando leíamos la parábola del sembrador. No, las personas que se quedan con la historia, que simplemente escuchan la anécdota, la reflexión o el relato, pero no van a la revelación, no se quedan para preguntar. Y por eso la pregunta es, no podemos quedarnos, o a qué grupo pertenecen, a ese grupo sencillamente que busca la emoción de la historia, la emoción del momento, o que quiere esa revelación. Y por eso este curso se llama eso, ¿no? Del relato a la revelación. Y para eso he pensado en 7 pautas, y he llamado esto el P7, 7 pautas para entender las parábolas. Y quiero resumirla de una manera fácil para que tengas el panorama completo. Ahorita vamos a ir explicando una por una. La primera pauta es la ocasión, segunda pauta el contexto cultural, tercer pauta la correlación bíblica, la 4 la comparación, la quinta palabras claves, la sexta razón y propósito y la séptima propuesta. Así que vamos a arrancar, vamos a empezar este desafío, este descubrir la palabra de Dios, analizarla, profundizarla. Y estas son 5 pautas o claves hermenéuticas que nos van a ayudar a disfrutarlas, a sacarle todo el provecho, todo el sabor que tienen. Bueno, la primera pauta que quiero que miremos es la ocasión de la parábola. Y en esta pauta es importante entender primero cuándo fue referida, o sea, en qué momento, en qué circunstancia Jesús da esta parábola, en qué momento la dice. Ahora también es importante mirar a quién fue dirigida, si fue dirigida a un personaje, si fue dirigida a un grupo de personas, si fue dirigida a todo el pueblo, o sea, a quién está dirigida en especial. La tercera es, bueno, ¿qué actitud espiritual tenían los oyentes en el momento? O sea, cuando Jesús la dijo, ¿qué actitud se encontraban? Y la cuarta es, ¿por qué Jesús contó esa parábola en ese momento? O sea, ¿por qué esa parábola no es accidental? No es que el Señor sencillamente pensó en una historia, se acordó de ella. Ay, mire, me acordé de esa historia. No, cada parábola tiene un propósito y ese propósito responde a una ocasión. Voy a poner un ejemplo muy sencillo.
Todos tenemos y conocemos una parábola muy conocida de la palabra. Es más, en Lucas 15 hay 3 parábolas. Pero la primera parábola que todos conocemos es la parábola de la oveja perdida. Yo creo que todos aquí la hemos escuchado y a veces el conocer tanto algo hace que no tengamos en cuenta la profundidad de esa misma parábola. Ahora, y generalmente nos hemos quedado con una vez que le hemos enseñado o a veces con la canción, ¿verdad? Hay una canción muy conocida, ¿no? Que decía, eran 100 ovejas que había en el rebaño, eran 100 ovejas que el amante cuidó. No sé si recuerdan la canción. Dice, pero una tarde, al contarlas todas, le faltaba una y triste lloró. Y sigue diciendo la canción, las 99 las dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. Oye, la canción es preciosa, es de esos cantos antiguos, hermosos que todos hemos cantado. No lo voy a cantar acá porque no se trata de una clase de canto, pero a veces esa canción que es muy linda, a veces no necesariamente tiene ese rigor o la rigurosidad textual del cual dice la parábola. Por eso, déjeme leerla un momento y vas a encontrar aquí unos detalles que tal vez en la canción pasaron por alto. Y vayamos allá a Lucas 15, versículo 4 en adelante. Mire, quiero leer solamente la parábola y después vas a ver que para entenderla tengo que mirar este primer elemento que estamos hablando hoy, un poco el contexto y a quién está siendo escrita. Mire cómo arranca el verso 4. Dice, ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas, hasta va muy bien con la canción, y se le pierde una de ellas, ¿qué porcentaje es? Tenía 100, se perdió una, 1%. Dice, no deja las 99, pero mira esto, la canción que me decía, las 99 dejó en el aprisco. ¡Wow! Si tú vas al texto, no dice aprisco, dice las 99 las dejó en el desierto. ¡Wow! ¿Qué pastor de ovejas? ¿Qué persona que tiene 100 ovejas va a arriesgar 99? Una oveja no fue hecha para estar en un desierto. Una oveja no fue hecha para estar abandonada. Porque sería más lógico si él toma las 99, las lleva al redil, ¿verdad? Las coloca ahí al cuidado y ahí sí se va. Pero no, aquí dice que las 99 las deja en el desierto. Eso es lo primero que llama la atención de esta historia. Y fuera de eso dice que va tras la que se perdió hasta encontrarla. O sea, eso le puede haber tomado días, semanas, meses, no dice el tiempo, pero está diciendo que no descansó, no paró, no fue que la buscó un rato y como no la vio dijo, ay no, voy a buscar las 99, no, dice que se va y se toma el tiempo que sea necesario hasta encontrarla, o sea, el tiempo que lo determina, lo lejos que estaba la oveja. Ahora pregunto, ¿y el propósito de este pastor era, no sé, volver a reunir las 100 porque tenía esa obsesión de decir, me falta una, no, yo tengo que tener 100 porque si no, no me siento feliz, no puedo dormir? No, dice que cuando la encuentra, ¿qué hace con la oveja? La pone sobre sus hombros gozoso y dice, y al llegar a casa, por favor, ¿quién toma una oveja y se la lleva para la casa? Como les decía, la historia de ayer que vimos con David no era algo normal. Las ovejas, ¿dónde estaban? Pues en el redil o donde había que cuidarlas. Es más, uno diría, la encontró, la reuniría con las otras 99, pero no, él no las reúne con las 99, no hace una fiesta por las 99, ni agrupa todas las que se perdió más las 99 y ahora sí dice, ahora sí tengo las 100, hagamos una fiesta. No, solo se alegra por esa. Dice que cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros y al llegar a casa, reúne a quién? A sus amigos y a sus vecinos y le dice, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido, por favor. Uno dice, pero aquí algo no está bien en esta historia. Como les dije, la historia nos atrae, pero también nos confronta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos llegar a entender esta palabra? Porque miren lo que sigue diciendo, ¿no? Para entender entonces lo que significa y cómo es que un pastor deja 99 en un desierto. ¿Cómo para un pastor es más importante esta una que 99? Para eso primero tenemos que mirar que cuándo fue dicha esa parábola, en primer lugar. Segundo, ¿a quién fue dicha? O sea, lo que yo les estoy hablando de la ocasión por la cual Jesús habló esta parábola. Y para eso entonces tenemos que leer los primeros versículos. ¿Y qué dice la palabra del Señor en los versículos 1 y 2? Dice así, se le acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. Y aquí vamos a hablar de un grupo de personas. Este grupo de personas, publicanos y pecadores, venían a Jesús ¿para qué? Para oírlo. ¿Ok? Entonces, el propósito de este primer grupo que Jesús menciona, y mire que lo pone en el mismo nivel, ¿no? Publicanos y pecadores, porque ese era el concepto que tenían los fariseos de ellos. Y en segundo lugar estaban ¿quiénes? El otro grupo, los fariseos y los escribas. Pero ellos no estaban ahí para oírlo, no estaban ahí para aprender de Jesús, no estaban ahí para conocer de Jesús, estaban ¿para qué? Para murmurar. ¿Y cuál era la crítica que le hacían a Jesús?
Este recibe a los pecadores y come con ellos. Bueno, aquí también hay que entender un punto que está más adelante, que es el contexto cultural. Para la cultura, el invitar a comer significa una relación de intimidad. Y ese era el gran escándalo. Jesús, ¿por qué no los rechazas? ¿Por qué no tienes, así como, perdón que voy a usar una ilustración muy latinoamericana, como Doña Florinda, no te juntes con esa chusma, ¿ok? ¿Por qué estás pegado a ellos? ¿Por qué te mantienes con ellos? No tienes que hacer distinción, por favor, porque ellos creían que una persona santa, una persona dedicada a Dios, jamás se juntaba con los no merecedores. Y por eso era como la frase que conocemos, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, la crítica que le hacían a Jesús es que él estaba, que hasta comía con los pecadores. Él los recibía, los trataba, y comía con ellos. Ese era el escándalo. Entonces, por eso, si usted ve esas tres parábolas, ¿ok? Tanto de la hoja perdida, la moneda perdida, y más adelante, yo no diría el hijo perdido, los dos hijos perdidos, pero bueno, eso lo vamos a ver otro día, ¿ok? Pero lo que estamos hablando es que aquí estamos hablando de dos grupos de personas. Primero los publicanos y los pecadores, y por otro lado los fariseos y los escribas. Y mientras unos estaban para oírlo, estos otros estaban para murmurarlo. Y es entonces donde dice entonces, o sea, en este contexto, a estas personas le refirió esta parábola. Y por eso, cuando tú llegas a esta parábola, y no la voy a explicar totalmente, simplemente estoy colocando el ejemplo, cuando tú llegas a esta parábola, tienes que entender esos dos tipos de personas. Por un lado, los pecadores y por otro lado, los escribas. Y cuando uno entra a entender una parábola, mire la explicación que da el Señor. Y si vamos a leer el versículo 7, mire lo que dice. Os digo que así habrá más gozo en el cielo. ¿Por qué? Por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? Y hay otra vez dos grupos, 99 y 1. ¿Por qué para Jesús es más importante 1 que 99? No tiene nada que ver con el número. Mire, si fuera desde el punto de vista de nosotros, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de liderazgo, ¿qué es más importante? 99. ¿Qué es más importante el número? ¿Qué es más importante la multitud? Una más, uno menos. ¿Qué es una en comparación con 99? Se perdió una. Por favor, margen de error, es solo el 10% que se ha perdido. Tú tienes 99. No arriesgarías 99 para quedarte con una. Pero esa es la escala que nosotros tenemos. Esa es la escala de nuestros valores. Esta es la escala de lo que nosotros, cómo vemos las cosas, cómo analizamos, cómo valoramos. Pero la escala de Jesús es diferente. Porque mira lo que el Señor plantea y propone. Dice, así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por ¿qué? 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esta parábola es una crítica justamente a ¿quiénes? A los escribas y a los fariseos, que creían que no necesitaban, que ellos no venían a Jesús para oírlo, que sencillamente ellos se creían bien, que se creían perfectos, que ellos simplemente estaban comprobando si Jesús decía algo correcto o se equivocaba. Entonces, lo que estamos hablando es que aquí hay dos tipos de personas, ¿no? Los que sencillamente reconocen su necesidad, reconocen que necesitan de Él y por eso están ahí clamando por arrepentimiento. Y 99 que sencillamente creen que ya son maestros de la ley, que todo están bien, que están perfectos. Y por eso el Señor los está invitando primero a reconocer que todos, seas 1 o 99, todos necesitamos de Dios. Y a veces es el gran problema, ¿no? Cuando somos como cuando se hizo la pandemia, que había una de las palabras que empezamos a conocer todo, que fue estar enfermo o ser asintomático. ¿Qué significa eso? Que aunque yo tengo el virus, no tengo las reacciones de ese virus. Entonces eso me hace más peligroso. Y yo creo que ese es el problema. Cuando a veces estamos enfermos, no reconocemos nuestro pecado, pero no vemos síntomas. Yo estoy bien, tengo buena familia, tengo buena vida, aquí estoy con la multitud, todo está creciendo, todo está bien. Y es lo que el Señor les decía a estos fariseos, ¿no? Sepulcros blanqueados. O sea, creen que están bien, creen que no necesitan de Dios. Y por eso el Señor viene a abrir nuestro corazón y decirles, todos necesitamos de Él. Y el Señor nos invita más bien a decir, necesitamos reconocer nuestra necesidad de Dios. Por eso recuerden que una de las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte decía, bienaventurados los ¿qué? Los pobres en espíritu. ¿Qué es un pobre en espíritu? Aquel que reconoce su necesidad de Dios. Y por eso el Señor les está llamando la atención. ¿Ustedes creen que ya lo tienen todo? ¿Ustedes creen que están bien en serio? Mira, ¿cómo termina aquellos que creen que todo lo tienen? En el desierto. Pero ¿cómo termina aquel que reconoce su pecado?
aquel que viene implorando el perdón y misericordia, termina en la casa, termina en la casa del pastor, termina celebrado por el pastor, termina en los brazos del pastor. Y por eso mi primer acceso a la presencia de Dios, al pastoreo del Señor, tiene que ver con mi arrepentimiento. Es lo que Jesús decía, no, la metanoia, la transformación total de nuestra vida. Por eso sin arrepentimiento no podemos entrar en ese reino de Dios, en ese reconocer mi profunda necesidad. Y todo el tiempo debo reconocer que necesito de Él, que separado de Él nada puedo hacer. Así que este es un llamado de atención a los fariseos, a los escribas, que creían que todo está bien. Entonces, por eso es tan importante, primer elemento, mirar la ocasión, a quién fue escrita, en qué circunstancia. La segunda cosa que es importante tener en cuenta es el contexto cultural. Y aquí es importante entender qué aspectos culturales de la época son necesarios para entender mejor esta parábola. Como les dije, perdón que voy a mencionar parábolas, pero no puedo profundizar en ellas por tema de tiempo, ¿ok? Pero si miramos una parábola que todos la hemos escuchado y conocido, es una parábola que está ahí en Mateo 25. Y dice así, déjenme leerla rápidamente, dice, el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todos les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a los prudentes, denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No, no las conozco, respondiendo él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Ahora, esta es una parábola muy, muy interesante que tiene muchos elementos interesantes. Pero lo primero que yo quiero que notemos, ¿ok? Y como algo que necesitamos empezar a pensar esta parábola. Es que esta parábola para entendernos o entenderla, perdón, necesitamos entender un poquito el contexto cultural. Porque esta no tiene mucho asidero en nuestra cultura. En nuestra cultura, cuando hay una boda, cuando hay un matrimonio, ¿quién espera a quién? En nuestra cultura, ¿quién es el que espera? En nuestra cultura, ¿espera es quién? El novio. El novio es el que pasa, el primero que nadie ni lo determina, a duras penas entra, se hace allá en el altar. ¿Y a quién estamos esperando? A la novia. Y una vez que la novia entra, una vez que la novia llega en esa escena, en ese momento, entonces todos se colocan de pie, en ese momento suena una música especial, en ese momento empieza la ceremonia porque no hay boda sin la novia. El novio estaba ahí esperando, pero en la cultura judía no es así. En la cultura judía no es el novio el que espera, en la cultura judía es la novia la que espera. Y son las amigas de la novia que están ahí acompañándolo en ese preparativo, esperando que llegue el novio, porque sin el novio no hay fiesta, sin que llegue el novio. Eso es un tema de esa cultura que para entenderla, wow, nos ayuda a poder apreciar mucho lo que el Señor quiere decir. Ahora, pero si miramos algunos elementos, es que si usted mira los dos grupos, ok, 5 sensatas y 5 prudentes, o las 5 prudentes, las 5 insensatas, tenían por lo menos 3 cosas, ¿no? 3 cosas en común. En primer lugar, es que las 10 fueron invitadas al mismo evento. O sea, las 10 eran parte del grupo escogido para esperar al esposo. Conocían al novio, sabían que iban a medir, conocían la fecha, conocían la celebración, conocían toda la información que había que saber del novio. Ahora, en segundo lugar, todas tenían lámparas. O sea, externamente, si usted las miraba en una foto, si usted se acercaba a ellas, todos eran iguales. Ahora mire que la diferencia entre insensatas y prudentes no tiene nada que ver con la apariencia, no tiene nada que ver con, no sé, la forma de hablar o la estatura, no. Tienen que ver más allá de eso. Insensatas no tenían nada que ver con, como digo, con un tema externo. Por eso todas tenían lámparas, todas externamente eran iguales. La tercera cosa es que todas se durmieron. No es que uno diría, no, es que las prudentes, ellas jamás se durmieron. No, todas tenían sus debilidades, todas se cansaron. ¿Dónde estuvo el problema? Si las 10, tenían 3 cosas en común, ¿dónde estuvo el problema? Que las 5 insensatas solo pensaron en el momento.
Solo pensaron en la emoción de la circunstancia. Ellas simplemente fueron a pasar el rato, a estarlo bien, a tener lo necesario. Tenían la lámpara, tenían el vestido, tenían el traje. Se han preparado para eso. Querían la emoción, la experiencia del momento, pero no cultivaron una relación mucho más profunda. Ahora, por eso la pregunta es, ¿por qué las prudentes no dieron la mitad del aceite para que las insensatas se quedaran con ellas? ¿Por qué es eso? ¿Y por qué las insensatas se atreven a pedirle aceite a las prudentes? Porque una pregunta que uno diría es, ¿por qué las prudentes no le dieron aceite? ¿Ok? Pero más bien la pregunta es, ¿por qué las insensatas piden aceite? Y si te pones a pensar, aquí es donde está el detalle. ¿Por qué? Porque estas insensatas solo están pensando en ellas, no en la deshonra del novio. A ellas no les importa si el novio se queda a oscuras. Imagínate, ellas tenían la responsabilidad de mantener la luz. En esa época no había luz eléctrica. Así que la fiesta dependía de qué? De que las lámparas tuvieran buen aceite. ¿Qué pasa si las 10 están no con el aceite de la provisión para toda la noche completa? ¿Cómo queda el novio? En vergüenza. ¿Cómo queda el novio a oscuras? Entonces lo que iba a ser una noche de celebración maravillosa termina siendo una vergüenza. Por eso está insensata. ¿En quién están pensando? En ellas. No queremos estar para recibirlo, queremos estar para que nos vean. No, 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 es que el tema no somos nosotros, el tema es Él. Y ese es el problema en nuestra espiritualidad, que simplemente pensamos en cómo estamos nosotros, en lo que nos beneficia a nosotros, en lo que queremos nosotros y no en cómo honrar al Señor. Si usted mira, muchas personas viven para sí mismas. Si van a la iglesia, si van al culto, ¿qué están buscando? ¿Qué hay para mí? ¿Qué tienen para mí? ¿Qué me enseñan a mí? ¿Cómo me van a entretener? ¿Cómo me van a sorprender? ¿Cómo me van a enseñar? ¿Cómo me van a inspirar? Al final somos nosotros. Mire, no hemos sido llamados, iglesia, sencillamente para pasarla bien. Hemos sido llamados para honrar al único que es digno de la honra y de la gloria. Por eso esta insensata esperaba simplemente tener una noche maravillosa, no una boda, una fiesta, una experiencia. O sea, no vivían para el novio, vivían simplemente para su propia conveniencia, para vivir el momento. No vivían para el novio, para darle el honor, para ser fieles a él. Y ese es el primer problema que estaban ahí. Ahora, por eso aquí uno puede, déjeme simplemente apuntar algunas cosas interesantes de este texto. La primera es que hay cosas que no se pueden pedir o no se pueden obtener en el último minuto. O sea, hay cosas que no pueden decir, ay, no, ahora sí, cuando venga el Señor, ahora sí, me voy a poner a servirle, ahora sí. No, no, no. Hay cosas que no se pueden obtener a última hora, como el carácter, como la consagración a Dios, como el servicio, como la santidad. Es algo que tú tienes que cultivar todos los días. Así que cuidado que no sea demasiado tarde. Porque muchos dicen, sí, después lo hago, después predico, después me consagro, cuando el Señor me lleve a las naciones, cuando ya, ahora sí me voy a consagrar. No, 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 no. Hay cosas que no puedo hacer a última hora. Segundo, hay otras cosas que no puedo pedir prestadas. Yo no puedo pedir prestada una relación con Dios. Yo no puedo pedir prestada la unción de Dios. Yo no puedo pedir prestada la santidad. Eso es como decirle, no, con mucho respeto a mi pastor Humberto, tengo un hambre terrible. Pastor Humberto, ¿puedes comerte una buena cena porque estoy con mucha hambre? Él se la puede comer, pero el único que se va a llenar es él, no yo. Yo no puedo alimentarme a través de otro. Yo no puedo vivir mi fe a través de otro. Yo no puedo decirle, pastor, póngame la mano y ore por mí. Y ya con eso suplir mi propia vida desordenada y descuidada de oración. Si él puede orar por mí, qué lindo que lo haga. Pero la vida privada de comunión, mi comunión con Dios es personal. Por eso cuando Pablo decía a Timoteo, yo estoy orando por ti, tu mamá está orando por ti, tu abuela también ora por ti, dice, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Nadie lo puede avivar. Yo no puedo avivártelo. Por eso la unción, la comunión con Dios no es algo que yo puedo pedir prestado. No es algo que yo puedo decir, ay, ¿por qué no traen aquí un conferencista que tenga más unción, que tenga más poder a decir recibo? No, así no funciona la vida cristiana. Y ese fue el problema de las insensatas, creer que vivían con unciones prestadas. Dame de tu aceite, haz lo que tú tienes. No, eso no sirve. Por eso la insensatez tiene que ver con no vivir una vida de profundidad personal con Dios, depender de otros, depender de la unción de otros. Y si aquí no me parece que es un pastor con suficiente unción, voy a buscar otro que tenga más unción. Por favor, así no es. El cristianismo no es buscando ver quién tiene más aceite. El cristianismo es ir a la fuente, es ir a la presencia de Dios. Es decirle, Señor, que mi lámpara siempre esté llena. Ahora, otro cuidado es que esas decisiones de sensatez o necedad, tienes
tienen consecuencias permanentes. ¿Por qué? Dice la palabra que cuando llegó el novio, ¿verdad? Y con él entraron todas las que estaban preparadas, dice, y se cerró la puerta. ¿Qué significa eso? Que no siempre la puerta estará abierta. ¿Y qué pasa cuando la puerta es cerrada? Dice la Biblia que después llegaron también las otras. Señor, Señor, le explicaban, ábrenos la puerta. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? No las conozco. Wow. Mire, voy a decirles algo que qué pena no poderlo explicar. Pero siempre se nos ha hablado de conocer a Dios. Y estas 5 insensatas conocían al novio. Tenían toda la información del novio. Pero ¿qué les dice el novio una vez que la puerta estuvo cerrada? Apartado de mí, no las conozco. El tema no es solo conocer a Dios. El tema es ser conocido por Dios. Mire, esa misma frase, no los conozco, la dice el Señor en el Sermón del Monte. Cuando el Señor mismo le dice al terminar el Sermón del Monte, muchos me dirán aquel día, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos tantas cosas. ¿Y qué le va a decir al Señor? Apartado de mí, no los conozco. La tragedia más grande en la vida cristiana no es que tú conozcas a Dios o que no lo conozcas. Es que Dios no te conozca a ti. Es que tú no tengas intimidad con Él. La palabra conocimiento en hebreo es yadad o ginosco en griego, que significa intimidad. Si tú tienes información de Dios, tú tienes información de Jesús, pero no tienes intimidad con Él. Por eso el Señor rompe todo vínculo. Yo creo que es de las frases más duras. No las conozco. Yo creo que esta es una de las cosas que a veces no nos damos cuenta de la importancia. No solamente vivir para conocer a Dios, sino vivir para ser conocido por Él. Vivir para estar en su intimidad. Vivir para estar cerca de su corazón. Por eso la frase no las conozco es de las cosas más fuertes y más confrontadoras para nosotros también. Que simplemente cuando vivimos para nosotros, vivimos para nuestro placer, vivimos para nuestros deseos, vivimos para nuestra propia búsqueda, se nos olvidó que la razón de ser cristianos es estar con Él, es ser conocidos por Él. Ahora, pero sigamos, ¿ok? Pues no me puedo quedar aquí. Entonces, primero, mirar la ocasión de la parábola. Segundo, el contexto cultural de la parábola. En tercer lugar, la correlación bíblica. ¿Ok? Qué pena que en todos los puntos ya no puedo poner ejemplos, si no, esto no termina. Ahora, ¿qué significa correlación? A ver, hay pasajes en la escritura donde hacen alusión a esta parábola. O sea, ¿qué otro pasaje, por ejemplo, habla? A veces hay parábolas que son parecidas o tienen un paralelo en el Antiguo Testamento. Pero también en los demás evangelios, aunque las parábolas están ahí, cada una tiene detalles diferentes y detalles que pueden aportar a la historia o que también tienen la intención propia de cada evangelio. Y por eso es muy importante. Voy a poner un ejemplo. Qué pena que creo que voy a adelantar una de los ejemplos que vamos a ver mañana en la práctica, otra vez de estos 7 pasos. Pero, por ejemplo, cuando nos habla de la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Sí? Si tú lo lees en el Evangelio según San Marcos, cuando le pregunta a este maestro de la ley, ¿cuál es el gran mandamiento? En Marcos es Jesús el que contesta. ¿Sí? Y el maestro de la ley dice que quedó impresionado de ¿cómo dirá yo? De la forma como ha conquistado Jesús. Pero si tú lees esa misma parábola en Lucas, quien responde no es Jesús. Quien responde es el maestro de la ley. Jesús le pregunta, le hace la pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿quién respondió al final? ¿Fue Jesús o fue el maestro de la ley? Ahora es interesante en Mateo, porque en Mateo se nos dice que los dos dan la misma respuesta. No necesariamente en qué orden, quién lo dice primero, pero es interesante cómo otra vez son los dos. Entonces Mateo nos dice los dos, Lucas enfatiza que es el maestro de la ley y Marcos enfatiza que es Jesús el que responde. Ahora, usted dirá, aquí hay una discusión, no, cada una tiene su propósito. Y si quiere saber cómo entender eso, por favor no se pierda mañana. Perdona si estoy simplemente haciendo publicidad un poco. Pero el tema es eso, o sea, la Biblia es perfecta, ¿oíste? Perfecta. Y más allá de decir, bueno, pero aquí esto no está igual, tiene su razón y eso lo vas a entender mañana. Por eso es importante leerla en los otros evangelios para mirar las diferencias y mirar, wow, esto por qué está distinto. Y por eso cuando tú miras por qué está distinto es cuál es el mensaje
que el autor, que el evangelio quiere resaltar o qué es lo que quiere mostrar. Ahora también hay que mirar qué observaciones Jesús ha hecho. Por ejemplo, en la parábola que vimos ayer del sembrador, Jesús explica la parábola. Entonces es preciosa porque Jesús no solamente da la parábola, sino se toma el tiempo de explicarla. No siempre lo hace, ¿ok? Por eso si hay una explicación de Jesús, por favor, eso es palabra de Dios. Tú no puedes interpretar una parábola sin tener en cuenta lo que Jesús mismo la ha interpretado. ¿Ok? Por eso esta correlación bíblica es tan importante, ya sea como Jesús la explica, ya sea como se explica en otros evangelios, ya sea como se explica en el Antiguo Testamento, porque hay parábolas que tienen esa correlación también de toda la escritura, y por eso este punto es importante para entender la profundidad de esta parábola. El cuarto elemento, y que esto también es muy importante, es ¿qué es lo que se está comparando? Sí, qué personas, qué verdades se están haciendo alusión. ¿Cuál es la realidad espiritual de esta historia? Ahora, en esta comparación que puede llamarse símil o metáfora, necesitamos, voy a darles una clave. Hay una parábola que, perdón que no la puedo explicar, pero si usted mira, por ejemplo, en la parábola de la oración que el Señor nos invita a orar y perseverar en la oración, Jesús explica el reino, pero esta es una comparación yo le llamaría por antinomia o por contraste. ¿Sí? No es una comparación por símil, sino es una comparación por contraste. Porque aquí el Señor o Dios el Padre está comparando con un rey injusto. ¿Ok? Y los discípulos los está comparando con una viuda que viene ante ese rey injusto. Este es muy interesante. Perdón si no puedo explicarla acá, pero esta es una parábola que aunque es de comparación, porque de eso se tratan las parábolas, estás enseñando una verdad del reino, aquí es muy interesante porque está en una comparación, pero por contraste. Y los contrastes son fabulosos, pero cuando usted mira, como mira esa parábola desde el punto del símil, pero el símil con base en contraste, es impresionante. ¿Por qué? Porque nos menciona, por ejemplo, en ese caso, un juez que era avaro, que era indiferente, que era injusto, y esto es todo lo contrario a nuestro Dios. Nuestro Dios es amoroso, es generoso, es compasivo, es justo. Ok, por ejemplo, con el contraste entre la viuda y nosotros, ok. La viuda, en primer lugar, llega sin abogado, ni siquiera sin una promesa, no llega sin ninguna relación con el rey, viene sin nada que la antecede. Es más, cuando ella da su petición, provoca la furia del rey. Eso es un contraste con nosotros, porque esta viuda viene a ser abogado y nosotros tenemos en Jesucristo el mayor abogado. Por ejemplo, la viuda va ante un juez injusto y misericordia. Nosotros venimos ante un Dios justo de gracia y misericordia. Por ejemplo, la viuda viene sin relación con el rey, no lo conoce. Tanto que dice, esta señora no sé quién es, pero porque me molesta. Nosotros venimos ante un rey que nos ha adoptado como sus hijos. ¿Vieron el contraste tan precioso? Por ejemplo, la viuda viene sin una promesa. El rey no le prometió en un día, si usted viene cuando vaya, yo te atenderé, yo te defenderé. No hay ninguna promesa que le antecede. Nosotros venimos ante un Dios que nos ha dado hermosísimas promesas, muchísimas promesas. Por otro lado, la viuda, cuando le da la petición, provoca la furia del rey. Nosotros, cuando venimos a pedirle, provocamos el gozo de Dios. Por eso aquí el Señor está haciendo una denuncia. Está diciendo, por favor, ¿cómo es posible que esta mujer que viene ante un rey injusto, ante un rey que no la tiene en cuenta para nada, cómo es posible que esta viuda se atreva a venir, permanezca, lo busque? ¿Y por qué nosotros, teniendo un Dios de amor, teniendo un Dios de gracia, un Dios de bondad, por qué nosotros como que tan fácil nos cansamos de buscar a Dios? Como que tan fácil como diría yo, nos cansamos de esperar al Señor. ¿Cómo es posible? Y por eso el Señor denuncia, ¿no acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? Dice, les hará justicia sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. ¿Pero cuál fe? La modelo esta mujer. Una mujer que se atreve a esperar, una mujer que entiende que tal vez aunque no lo merece, aunque está ahí por misericordia, entiende la gracia del Rey. Y por eso el Señor está reclamando ese tipo de fe, está reclamando ese tipo de vida. ¿Viste? Otra vez el símil, pero el símil basado en el contraste. Y por eso este punto es importante. ¿Qué es lo que se está comparando? ¿Cuál es el principio? ¿Cuáles son los personajes que están comparando? Ahora, el otro elemento, el quinto elemento, tiene que ver con las palabras claves. ¿Qué palabras llaman la atención? Mire, yo les decía que, por ejemplo,
en la parábola de la oveja perdida. ¿Qué parábola, qué palabra yo resalté tanto que la puse en otro color? La palabra ¿qué? Desierto. Wow. Así que cuando tú lees esa palabra, porque tú esperarías la palabra aprisco, esperarías la palabra redil, esperarías la palabra, no sé, su casa, pero no dice que las 99 las dejó en dónde? En el desierto. Entonces es importante mencionar palabras claves. Ahora, esas palabras claves pueden ser, por ejemplo, los verbos, los sustantivos, las imágenes recurrentes, los giros de guión, las sorpresas culturales, como lo que les dije, cómo es que la baja era un desierto. Entonces, todos esos elementos son importantes para tener en cuenta, porque cada parábola tiene sorpresas, como les dije, que qué lástima no poder leerlas todas, pero cada parábola tiene una sorpresa, una por una, tiene elementos preciosos, ¿ok? Entonces, volvamos hasta el momento. Primero, hay que tener en cuenta la ocasión de la parábola. Segundo, el contexto cultural. Tercero, la correlación bíblica, que otros pasajes hablan de esa parábola. Cuarto, qué es lo que se está comparando, ya sea por símil o por contraste. Por la quinta, tiene que ver con las palabras claves. ¿Qué palabra llama la atención? Un verbo llama la atención, un sustantivo, una imagen, un giro, una sorpresa, ¿ok? Todas esas cosas hay que tener en cuenta. La sexta es que hay que mirar la razón, el propósito. ¿Qué significa eso? Ahí vas a responder primero, ¿qué quiso enseñar Jesús? ¿Qué es lo que el Señor quería enseñar? Y por ejemplo, en la parábola de la oración del viuda y el juez injusto, ¿qué estaba enseñando el Señor? No, mire que él mismo pone el tema sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, la perseverancia en mi oración y mi dependencia de Dios. ¿Cuántas veces nos cansamos tan fácil? Y por eso el Señor pone de ejemplo una viuda que no tenía nada y ella supo esperar. Es más, es por su espera y por su perseverancia, perdón, que logró la respuesta. Y a veces nosotros nos cansamos tan rápido. A la primera, no sé, la primera espera ya nos vamos. Y por eso la primera cosa, ¿no? Que quiso enseñar el Señor. Segundo, ¿cuál es el tema o la idea principal? Esto es importante. ¿Cuál es el mensaje relevante? O sea, si tú puedes explicarme la palabra y decir, bueno, el Señor quería enseñar esto, quería responder esto. Esto es importante, la idea principal. Ahora, el tercer elemento es cuál es la pregunta o el problema que se quiere resolver. Por ejemplo, si tú miras en el tema de la oveja perdida, ¿cuál es el problema que está pasando? ¿No? Unos fariseos, unos escribas que sienten que son perfectos, que sienten que no tienen necesidad de Dios, que se sienten mejores. Y por eso esas tres parábolas son preciosas. Por eso hay que tener cuidado con esa, la hijo pródigo, porque otra vez están ahí los dos grupos de personas. Y la pregunta es, ¿a quién está dirigida esa historia? Porque es muy interesante y yo espero que mañana, si estás con nosotros, podamos profundizar un poco más, porque vamos a aplicar estos puntos en parábolas para que podamos aprender de ellas. Por eso es importante, ¿no? ¿Cuál es la pregunta o el problema que se quiere resolver? La otra pregunta en esta razón de propósito es, ¿qué actitud, conducta o creencia se está respondiendo? ¿O el Señor está atacando tal vez una actitud que tenemos, que nos sentimos sobrados, alguna conducta equivocada, una creencia que tal vez estamos teniendo equivocada? Por ejemplo, a ver, yo les hablé de las 10 vírgenes. ¿En qué contexto el Señor dijo esa parábola? En el contexto de su segunda venida, en el contexto de la espera. Es muy interesante. Porque los cristianos parece que estamos tan aferrados a lo temporal que ya no esperamos al Señor. Ya si usted espera es un carro nuevo, una casa nueva, usted espera es un salario nuevo, pero ya no esperamos al Señor. Ni siquiera somos peores, no somos ni siquiera las insensatas que por lo menos le esperaron un ratico. Nosotros es que ya no se habla de la segunda venida del Señor. Si usted mira la mayoría de sermones, ¿en qué están enfocados? En lo terrenal. Están enfocados en sencillamente en cómo tengo mejores cosas, cómo tengo el mejor vestido, ¿verdad? Cómo tengo los mejores accesorios, cómo tengo el mejor peinado, pero ya no estoy esperando al novio. Y esa es una realidad de nuestra iglesia, porque el centro somos nosotros, no él. Y ya hoy no se habla de la espera. Es más, ¿cuál es la palabra que usamos cuando nos saludamos? Dios te bendiga, Dios. El centro son las bendiciones de Dios. El centro es que Dios nos dé lo que queremos. El centro es que Dios responda a nuestras peticiones, no Él. Por eso las prudentes son aquellas que esperan, que están preparadas para esperar, que sí se puede tardar, que sí podemos dormir, pero dormimos esperando. Pero sencillamente no hacemos otra cosa más que esperar. Y tenemos el aceite suficiente para esperar el tiempo que sea necesario. 1 año, 2 años, 10 años, 100 años, estaremos esperándole. Y estaremos preparados para cuando Él venga.
Pero hoy nadie habla de que el Señor va a venir. Y por favor, no confundan esto con una fecha. Es que para el 2000, no, 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 no. El Señor dijo el día ni la hora, nadie lo sabe. Pero a veces nos hemos quedado dormidos y ya como que se nos olvidó que estamos esperando a nuestro Señor. Es más, que hablamos en la Santa Cena. Dice que comemos este pan, bebemos esta copa hasta cuándo, hasta que Él venga. O sea, todo cristiano debe vivir en la espera del Señor, porque el centro no es Él. Yo no soy el novio, Él es el novio. Yo no soy el centro de atención. No soy el que vive para que me traten bien, para que me hagan fiesta. Vivo para darle la gloria, darle el honor, honrarlo solo a Él. Y por eso, cuando tú entiendes el contexto de por qué el Señor dio tanto esta parábola como la siguiente, que la siguiente también se ha sacado de contexto, que es la parábola de los talentos. Y hemos creído que, ay, sí, entonces hay que ser proactivos y la hemos utilizado en la administración. Y claro que se puede usar, se puede aplicar en la administración, pero recuerda en el contexto de la espera. Ahora, mira dos cosas que tienen en común, tanto la de las 10 vírgenes como la de los talentos. Las 5 insensatas, ¿cómo terminaron? Terminaron diciéndole el novio, no las conozco, quedaron por fuera. ¿Cómo terminó el que tenía un talento que lo enterró? Dijo, estarás fuera. La palabra también estará fuera. Dice, allí afuera será el lloro y el crujir de dientes. Wow. Otra vez, yo siempre pensé que era el infierno. No, no, estamos hablando de otra vez de un maestro, de un amo, ¿sí? Del dueño que lo deja fuera. Mira, las dos palabras están en común. Y yo creo que a veces como que estamos tan ocupados en nosotros. Y la otro elemento de la parábola, por ejemplo, los talentos, ¿por qué el Señor la da? Porque esta es la última parábola que el Señor enseña, ¿no? Y es por la tendencia a enterrar, la tendencia a sepultar. ¿Cuántas cosas no hemos escuchado de Dios? Enseñanzas que escuchamos y las enterramos. Predicaciones, palabras de Dios que las hemos enterrado. Tenemos esa cultura de enterrar. Si yo te pregunto, ¿no? ¿Cuál fue la última enseñanza o la última predicación? O si te acuerdas la predicación del domingo, no que hiciste tú, que alguien más dio o que tú escuchaste. La enterramos. Oímos la palabra, nos encanta en el momento. ¿Y qué hacemos? Vamos y la enterramos. Nunca la producimos, nunca damos fruto. Terminamos siendo siervos inútiles. ¿Qué es inútil? Cuando no hay utilidad, pero no para mí, para el rey, para el amo, para el dueño. Entonces, esa tendencia a enterrar es una tendencia muy marcada de la vida cristiana. Estamos llenos de predicaciones que enterramos, llenos de bendiciones, de talentos, de dones que enterramos. Y por eso el Señor está llamando la atención a una iglesia que ya no espera al novio, una iglesia que está entretenida, una iglesia que ni sabe que tiene que estar bien vestida para el novio. Es más, ya ni se habla del novio. Por favor. Por eso es el llamado que el Señor está haciendo. Y el otro llamado, Jesús había estado 3 años con ellos. Y el peligro era que enterraran. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo primero que hizo Pedro después de que Jesús murió y supo que había resucitado? Se fue a pescar nuevamente. Como que si todo lo que el Señor le enseñó, todo lo que el Señor le había mostrado, todo se quedó enterrado, volvió a donde estaba en el principio. Por eso tú ves a Juan 21, que está en el mismo punto donde el Señor lo encontró la primera vez. Y por eso el Señor dice, ¿me amas de verdad? De verdad. Todos estos 3 años, ¿qué significó para ti? Estos 3 años que te enseñé, que te mostré, ¿de verdad estás aquí otra vez en el mismo punto? ¿De verdad nada cambió en tu vida? Y yo creo que ese es el gran problema. Que primero ni lo esperamos a Él y estamos simplemente enterrando lo que Dios nos ha dado. Sencillamente nos dedicamos a acumular, acumular y acumular. Y se nos olvida que el beneficio no es para nosotros, es para Él, quien debe ser honrado. Es más, que todo lo que hagamos debe ser para la gloria y honra al Señor. Por eso es tan importante mirar tanto el contexto, o sea, no solamente ver la historia, sino en qué momento el Señor le da, con qué propósito, cuál es la enseñanza. Y el último paso, que también es muy importante, es la propuesta que el Señor hace para nosotros. ¿Cuál es la invitación que hace? ¿Qué es lo que nos está mostrando? Y aquí es donde la parábola toma vida. Porque sí, yo la puedo mirar de manera académica. Yo puedo mirarla, ay, la descubrí, ya entendí. Bueno, pero ahora eso qué transforma en tu vida. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo esa palabra te está invitando a ser transformado? ¿Cómo esa parábola ahora te está invitando a una transformación de vida?
Porque de nada sirve conocer la palabra, estudiarla, profundizarla, conocer el contexto, conocer las palabras claves, si al final no hay una transformación. Por eso la última pregunta cuando esté estudiando una parábola es, bueno, ¿qué es lo que el Señor te está proponiendo? ¿Cuál es el camino que el Señor te está indicando? Porque justamente nosotros, por ejemplo, como en el caso de las 10 vírgenes, nosotros no somos las prudentes, nosotros somos las insensatas, que vivimos para nosotros, que vivimos para el momento y no vivimos para Él. Nosotros somos las insensatas, que se nos olvida que al que hay que honrar es al novio, que ellas simplemente estaban pensando en que la vieran con una vasija, pero están pensando en que el novio necesita luz, el novio necesita ser celebrado, ser honrado. El tema no se trata de ellas. Y somos insensatos al vivir una espiritualidad prestada. Úngeme, bendígame, enséñeme, sí, tócame, háblame. Ay, es que este sí tiene una unción, es que me encanta. Por favor, dejemos de vivir de espiritualidades prestadas y tengamos una espiritualidad personal. Y lo que está proponiendo la parábola, de dejar de ser insensatos en la vida cristiana y ser prudentes, ser sabios, que tengan una intimidad con el Señor, que entiendan que lo importante no somos nosotros, es Él, que no estamos haciendo cosas para, no sé, aumentar nuestras posesiones, nuestras riquezas. Estamos aquí para honrar y glorificar al único digno de gloria, honra y alabanza. Que el tema no es cuánto soy productivo para mí, sino cuánto soy útil para el reino de Dios. Entonces, por eso, cada parábola te da una propuesta, ¿sí? Como en el caso de la oración. La propuesta del Señor es aprender a orar sin desmayar, aprender a orar y clamar delante de Dios, aprender a esperar en Él. No importa si pasa un día, una semana, un año y no ves respuesta. Qué lindo que, como decía Hebreos cuando habló de esos héroes de la fe, algunos pasaron toda la vida y no recibieron lo prometido, pero se mantuvieron esperando, se mantuvieron clamando, se mantuvieron creyendo. Y por eso creo que la invitación, la propuesta del Señor es que nunca dejemos de creer, que nunca fallezcamos en nuestra fe, que mantengamos la esperanza en nuestro Dios. Entonces, permítame ver el panorama completo. Recuerden, no quiero avanzar más para que mañana vamos a hacer como una práctica con una de las parábolas, pero permítame ver las 7 pautas completas, ¿no? Aquí lo voy a dejar mucho más resumido. La primera palabra clave es la ocasión. ¿En qué momento? ¿Por qué se contó esta historia? Es importante cuando leas una parábola, bueno, ¿cuál fue la ocasión? Esto es muy importante. Antes de leer la parábola, lee por qué el Señor da esa parábola, porque eso te va a ayudar a entenderlo, el mensaje que el Señor quiere dar. La segunda cosa es la cultura. ¿Cómo vivían? Antes de pensarla en tu contexto, en tu cultura, en tu entorno, piénsala para ellos. ¿Cómo era su manera de vivir? Hay una parábola muy interesante que es de esa difícil de explicar. ¿Recuerdan? Cuando este señor, ¿sí? Amo o dueño de una hacienda, ¿no? Está buscando obreros, ¿recuerdan? Y que contrata obreros, va a las 6 de la mañana, pero después va a las 9, después va a mediodía, después va a las 3 de la tarde, después va casi a las 5 de la tarde, por favor, a las 6 terminaba. Y recuerden que van a trabajar y cuando les paga, ¿por dónde empieza a pagar? No por los primeros que llegaron. No, empieza a pagarles por los últimos y les da el mismo valor del primero. ¿Recuerdan eso? Wow, esa parábola es preciosa. Da un giro de guión extraordinario. Pero son parábolas que son hermosas porque, aunque nos parezca como injusto, pero ¿cómo es posible que esto van a ganar lo mismo? ¿Ok? Wow, mañana vamos a mirar en la aplicación cómo esas parábolas tienen ese detalle. Por eso es interesante el tema de la cultura, ¿no? Ellos vivían del jornal diario. No es como ahora que se le paga a la quincena o al mes, no. Ellos vivían del pago diario, por eso era el pago de cada día, de cada momento. ¿Ok? Por eso es importante. Cada parábola también tiene su cultura. Y es cuando yo entiendo la cultura de cómo vivían, cómo cada persona tenía que, a ver, en la cultura, por ejemplo, eso lo vamos a aprender en el curso que vamos a ver en diciembre, que hay cultura grecorromana. La gente vivía el día a día y solo el 3% eran los ricos, o era la clase alta y la clase baja, no había clase media. Entonces usted solo tenía opciones en esa sociedad, o ser de clase alta o ser de clase baja. Y las diferencias eran terribles. Los de clase baja vivían del día a día, o sea, sobrevivían. No es que de una otra manera decía, no, pues yo si quiero hoy no trabajo. No, es que si tú no trabajabas, no comías, así de sencillo. Por eso ellos vivían del día a día, del jornal para sobrevivir. Imagínate esta persona donde tener que llevar alimento.
Por eso, ¿por qué el Señor le da lo mismo, no? Es una historia preciosa y, wow, tiene mucha enseñanza, mucha riqueza. Pero otra vez, que me ayuda mucho al tema cultural. El tema cultural. La tercera es la correlación, ¿no? ¿Cómo puedo ver esa parábola en los otros evangelios? O cómo Jesús mismo la explica, o cómo hay otros pasajes que dan más información, dan más luz de esa parábola. Como digo, hay parábolas que tienen relación también con el Antiguo Testamento, y cómo Jesús, o cómo el Señor, perdón, a través de los profetas, habló parábolas parecidas. Y esto nos da una riqueza también extraordinaria. Esa punto de correlación es muy importante. Otro elemento es la comparación, ¿no? Como le dije, comparación puede ser de símil o de contraste. ¿Sí? Les puse aquí un ejemplo de contraste con el tema de la viuda y el juez injusto. Es una comparación de contraste, pero hay otras, la mayoría, son de símil, ¿no? Recuerden, la semilla es la palabra de Dios. Los terremos, nuestros corazones. Ese es más de símil, ¿ok? Está hablando metafóricamente de nuestra realidad. Por eso la pregunta es, ¿qué se está comparando? ¿Cómo se está comparando? ¿Ok? Otro elemento son las palabras claves. Es tan importante que miremos como dijera yo, esas palabras que llaman la atención. Tal vez está, como en el caso de la oveja perdida, el desierto. Uy, ¿qué hacen las ovejas en un desierto, por favor? Y como les dije, y eso que no, yo no he profundizado más en el tema, pero eso nos da para hablar muchísimo. ¿Cómo es que 99 ovejas terminan en desierto? ¿Ok? Y eso trae también una aplicabilidad preciosa. ¿Ok? Por eso esas palabras clave, esos términos clave, esos verbos que están ahí, salió a buscarla hasta encontrarla, la llevó sobre sus hombros al llegar a casa. Por favor, reúne hace una fiesta. O sea, imagínate la fiesta. Y dicen los amigos, ¿qué estamos celebrando? No, esta ovejita se me ha perdido y la encontré y está aquí con nosotros. O sea, ¿quién haría una fiesta para celebrar una oveja? Por favor, nadie lo haría. ¿Ok? Y lo peor no es que alguien allí de los invitados te pregunta, ¿y la 99? Ah, esa la dejé en un desierto. Diría, pero ¿qué haces aquí celebrando? Más que en esa época las fiestas eran de a veces 7 días cuando eran las bodas. Imagínate, ¿qué pasó con la 99? Yo dije, no, yo prefiero esta. Yo prefiero celebrar con esta. Esa 99 que sigue en el desierto hasta que aprendan a reconocer su necesidad. Ok, pero lindo, ¿no? Esa reconocer mi necesidad me termina en los brazos del Padre, me termina en la casa del Padre, me termina en la fiesta del Padre. Imagínate, celebrarle el encontrar una oveja, por favor, eso, como digo, los elementos aquí preciosos son muy ricos y digamos que te abren la visión de esa palabra de una manera preciosa. La otra es el propósito. ¿Cuál fue el propósito? ¿Qué es lo que el Señor está enseñando? ¿A dónde está apuntando? Mire que el Señor, como en el caso de la oveja perdida, dice, así habrá más gozo en el cielo por un pecador. Mire que está haciendo el contraste. Para el Señor no se trata de cantidad, se trata de la actitud de tu corazón. El Señor no está buscando multitudes. Recuerda lo que hablamos ayer de multitudes. Está buscando son corazones dispuestos, corazones que se rindan. Y qué triste cuando a veces nosotros pasamos a ser de las 99. Así que nosotros no somos las que estamos celebradas. Somos esas 99 que nos sentimos seguras porque ya soy cristiano, porque ya llevo 10, 20 años de ser cristiano. ¡Wow! Cuidado con perder mi necesidad de Dios. Cuidado con perder mi pobreza espiritual. Cuidado con perder mi hambre, mi sed de justicia, mi deseo de decir, Señor, yo necesito más de ti. Y por último, ¿no? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que nos propone? ¿Qué es lo que esa parábola, al final, la enseñanza que el Señor te está dando, el camino que el Señor quiere que tú sigas? Entonces, estas son las 7 elementos para que los tengamos claros, que ocasión, cultura, correlación, comparación, palabras, propósito y propuesta. ¿Ok? 7 pasos que te van a ayudar a disfrutar la palabra de Dios. Y yo espero que cada vez que veas una parábola, tómate el tiempo de pensar estas 7 cosas. Tómate el tiempo de hacer este recorrido. Tómate el tiempo de no leerla rápido, sino tal vez volver a leerla para mirar un poquito la ocasión, la cultura, la correlación, la comparación, las palabras, el propósito, la propuesta. Y créame que vas a disfrutar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es preciosa. Yo soy enamorado de la palabra de Dios. De verdad que me encanta, me fascina y qué lindo cuando podemos venir a la palabra y dejar que ella nos hable, dejar que ella nos ministre, dejar que su palabra sea ese camino que Dios está abriendo delante de nosotros. Porque la palabra es para eso, para traer luz a mis pies, lumbrera mi camino, para abrir, para guiarnos a la senda correcta. Y la senda correcta es ir a Él, ir a su propósito, ir a su voluntad, ir a su presencia. Así que de verdad, muchas gracias. Espero que estas 7 cositas les puedan ayudar. Son 7 pautas, 7 claves hermenéuticas que les van a ayudar para
poder disfrutar las parábolas como nunca antes. Así que Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pastor Obed. Muy, muy buena esta explicación de estos 7 pasos. Muchas gracias. Y ahora tenemos con nosotros al Pastor Humberto y al Pastor Carlos Garzón. A ver si tenemos preguntas y comentarios. Buenísimo. Todas esas herramientas, qué claro, qué dinámico y qué poderoso para crecer en nuestro estudio bíblico. Y tengo una pregunta para ampliar un poquito ese trabajo que usted nos está invitando a hacer. Por ejemplo, cuando usted habla de uno de los pasos es propósito, otro es cultura. Entonces, ¿qué herramientas adicionales de consulta usted nos podría dar para poder profundizar en ese trabajo de investigación? Excelente pregunta. Yo creo que eso se trata. A veces nosotros se nos olvida que la palabra de Dios tiene un contexto y uno de los grandes problemas que tenemos es que tomamos la letra y la pasamos directamente a nuestro mundo, a nuestra realidad y decimos, bueno, el Señor y te está hablando y somos tan ligeros a la hora de interpretar que se nos olvida que hay una época bíblica y hay una época actual. Son diferentes. Una cosa es la época actual y otra cosa es la época bíblica. Entonces, por eso lo primero que tengo que hacer es traer la palabra qué significó, no en mi tiempo, todavía no, en su tiempo. ¿Cuál fue en su época bíblica? ¿Qué significaba esa parábola? Por eso, ¿quiénes fueron los oyentes? Es importante. Por eso es importante entender cómo vivían los oyentes. Por eso necesitamos entender cómo era la visión, no que yo tengo ahora, porque como les dije, por ejemplo, con el caso de las 10 vírgenes, aquí ninguna novia espera al novio. Aquí es todo lo contrario. Es el novio el que espera a la novia. Entonces, claro, si yo lo interpreto desde el punto de vista de esta parábola no tiene sentido, ¿sí me explico? Pero si lo pongo en el contexto cultural, y no les di más detalles, pero hay muchos elementos culturales de cómo eran las bodas, cómo era todo el proceso y lo importante que era una boda. Tal vez hoy en día nosotros pues sí la vemos como un tema social, pero en esa época era muy importante porque era casi que un evento de ciudad. Era un evento en el cual todos participaban, tanto que, por ejemplo, con el caso de la boda donde Jesús multiplica el vino, que se acabara el vino también era grave, así como que no haya luz es grave. Sí me entender porque al final queda deshonrado el novio. Así que mira, pero otra vez hay que estar en la cultura, porque nuestras bodas solo duran que 1 horita, 2 horitas, lo que dure la comida y chao pescado. Cada vez más son más cortas, ¿no? Y después de la pandemia las hacemos virtuales y con eso nos ahorramos la comida y el gasto y son más económicas. Es otra cosa, es otro mundo, es otra época. Entonces, por eso, cuando yo entiendo qué significó la palabra en su cultura, en su época, ahora sí, yo no puedo traer simplemente después pasa algo que llama el principio exegético. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el principio que traigo para ahora? No es decirle, bueno, a partir de ahora, ¿cuál novio va a esperar? Ahora a partir, como dice la Biblia, es la novia la que va a esperar el novio. No, perdón. No es traer la cultura como tal. No es decir, a partir de ahora la Biblia dice, porque aquí el Señor enseñó que la novia hay que quedarse atrás y quién debe entrar al novio. No, en primer lugar, porque el novio al cual hace referencia a nuestro Señor. ¿Ok? Y es a él que tenemos que esperar. Como digo, el principio no es traernos la norma, porque la norma no necesariamente aplica. Pero ¿qué se aplica al principio? Voy a poner un ejemplo. Hay un pasaje de la palabra donde Pablo dice que la mujer cuando está orando tiene que cubrirse la cabeza. ¿Ok? Y ese es un texto difícil, porque digamos, ¿cómo traemos ese texto a esta época? Entonces podemos tener varias opciones. La primera es literalizarlo. ¿Qué es literalizarlo? Hermanas, a partir de ahora, el velo. Por favor, todas que lleguen a la iglesia tienen que poner velo, así que pavelo. ¿Ok? Entonces, todas las hermanas de esas iglesias se ponen el velo cuando entran al culto, salen de culto y se quitan el velo porque no tomaron en cuenta la cultura. La otra es, entonces la primera es literalizarlo, la otra es espiritualizarlo. ¿Qué es espiritualizarlo? El que dice, a ver, Pablo aquí está refiriéndose al velo del amor, hermana, entonces vístase de amor, pero usted no solo tiene un velo, también tiene el velo de la santidad, tiene el velo del gozo, entonces tiene que tener ese velo cuando está en la presencia de Dios. Por favor, Pablo está hablando espiritualmente, ¿no? Mira, a veces sí lo hace cuando dice vestidos de amor, pero eso es otro texto. Este no está hablando de tema metafórico. Así que tengo que respetar el sentido del texto y no hacer eso se llama, ay, ya se me olvidó la palabra exacta. Ok, se me olvidó. Después la acordaré y qué pena. Pero básicamente no, se me olvidó la palabra. Ok, alegorizar, gracias. Una alegoría. Entonces tomo eso y alegorizar. Ese es un peligro tenaz. Hay una linda clase que tengo sobre eso, ¿no? Cuidado con las alegorías. Y que la alegoría no es nueva, ¿no? Se usaba mucho también desde los griegos mismos. Pero bueno, esa es la otra, alegorizar. La otra es ignorarlo. No prediquemos eso. Perdón.
La primera es que, ¿qué significaba para ellas? ¿Qué era el velo para una mujer? Una mujer para ella era el respeto, era su dignidad. Era por así lo que tú cubrías. Una mujer decente, una dama de casa siempre mantiene hasta el día de hoy todo el Medio Oriente, las mujeres están tapadas. Porque eso es parte de su respeto y su dignidad. Una mujer jamás se descubriría la cabeza. Solo lo hace delante de su esposo en la intimidad. Por eso cuando tú te casabas con una chica era como un Kinder sorpresa, ¿no? No sabías que había debajo. Porque era eso, era todo un proceso de descubrirse solamente para tu esposo. Y por eso era un tema de dignidad, de respeto, ¿ok? Pero otra vez en esa cultura. Ahora, ¿eso significa el velo para nosotros hoy? No. O sea, si ninguna mujer aquí usa velo, ¿ok? Si lo usa tal vez por el sol o eso así, pero yo si veo una mujer sin velo, eso no significa irrespeto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué ellas se quitaban el velo? Esa es una buena pregunta. Para eso hay que entender también el tema cultural. Recuerden que en las sinagogas judías, los hombres y las mujeres no estaban juntos. Hombres a un lado, mujeres a otro lado. Es más, la reunión no era para las mujeres, eran para los hombres. Los hombres estaban en la reunión principal, ellos tenían todo el tiempo y las mujeres estaban en el salón al lado, que si acaso tenía unos huequitos para que ellas pudieran medio escuchar. Y por eso cuando Pablo dice la mujer calla en la congregación, ¿por qué está diciendo eso? Por favor, otra vez, sacamos de cultura. Es porque las mujeres, claro, ellas sentían que el culto no era para ellas, que ellas solo estaban acompañando a su marido. Entonces se ponían a hablar, hacían bulla. Y Pablo, ¿qué les dice? Aprenda en silencio. Wow, eso ya es una romper culturalmente. Porque le dije, no asistas simplemente como un acompañante. Es que esa palabra es para ti. Esa palabra es también para que tú aprendas, no solo para tu esposo. Eso ya es por favor, es un parteaguas cultural de la época. No lo vemos así. Pero otra vez, cuando uno se pone en la cultura, lo que Pablo está haciendo es trayendo toda una influencia, ¿sí? Entonces, otra vez, de eso se trae, por eso ellas, como estaban solitas, se quitaron el velo. Entonces, el tema cuál era, ¿no? Entender que en ese lugar no solo están como acompañantes, sino son parte de. Y como son parte de, deben estar como si estuvieran allá. ¿Sí me explico? Y este es una invitación cultural. Y ahora sí yo me traigo el principio. ¿Cuál principio? El decoro, la reverencia, el involucrarme. Entonces creo que el sentido es mucho más profundo. Y ahora sí, cuando yo entiendo el principio, ahora sí puedo aplicar para mi contexto, para mi día. Ahora sí puedo yo aterrizarlo en lo que esa palabra y esa enseñanza de Pablo tiene que ver con mis días. Entonces lo mismo pasa con las parábolas. Cuando yo entiendo lo que ellos entendieron, ahora sí puedo traer el principio para poder sacarle el sabor y traer el entendimiento. Mi pregunta para hacerla más corta es ¿qué herramienta, y cuando hablo de herramienta, es qué herramienta de consulta, qué libro, donde se puede tener esos contextos? La pregunta importante es de dónde sale. Bueno, hay libros que llaman libros de referencia. Estos libros de referencia son vitales en toda biblioteca pastoral o estudios de la palabra. Hay libros como Uso de Costumbres. Uno de mis autores favoritos es Wycliffe. Ok, perdón si soy malo para los nombres. Pero hay muchos libros, gracias a Dios, hoy en día hay muchas herramientas. Como digo, hay dos tipos de materiales. Materiales de comentarios. Esos son discutibles, ¿ok? Yo siempre he dicho, no repita las herejías de otros, ¿ok? Entonces, el tema es libros de referencia. Eso sí debes tenerlos, sí o sí, al lado de tu Biblia, ten libros de referencia, ¿ok? Por ejemplo, libros de referencia como diccionarios bíblicos, esos te van a ayudar, ¿sí? Libros de usos y costumbres, tienes que tenerlo. Otros, hay libros ya más especializados, como por ejemplo, te explica la palabra en su contexto, qué significaba esa parte. Hay un libro precioso que se llama Exposición de Palabras en Griego. Eso debe tenerlo. Ya hay de griego y hay de hebreo. Entonces, eso te ayuda a abrir un poquito más el panorama. Entonces, esos libros de referencia, sí o sí, por favor, sí o sí deben estar en toda biblioteca pastoral. Como digo, hay libros físicos, también hay libros digitales también. Entonces, digamos que hay bibliotecas digitales y yo te invito porque a veces leer solo comentarios pues no es que sea malo, no es malo, pero otra vez te limitas a la visión de un autor. Yo solo uso el libro de referencia, ¿ok? Porque esos me enriquecen, me pueden dar perspectivas nuevas, porque ¿cuál es el problema cuando yo leo un comentario? Me sesga la visión. Ya solo veo como el comentarista me dijo que era. Y yo no quiero estar sesgado, porque al estar sesgado, pues ya no veo nada más. En cambio, cuando yo me quito los prejuicios y empiezo a investigar, wow, la profundidad, ahora sí tú puedes hablar los comentarios y decir, este comentario no tiene nada que ver con el texto, por ahí no es. Entonces, por eso yo les animo, este es un consejo, por favor, vital, ten libros de referencia, diccionarios,
libros de usos y costumbres, exposición de palabras, ya sea del griego, el hebreo. Son libros que todo buen estudiante de la palabra debe tener porque no las sabemos todas, porque yo no tengo toda la información y porque es cuando yo voy a estos libros que entiendo un poco más de la cultura, que entiendo mucho más del contexto y por favor, antes de uno explicar o predicar, es lindo primero investigar, ¿ok? Y una buena investigación va a sacar una buena propuesta. Buenísimo, muchísimas gracias. Podríamos decir que estos 7 pasos que nos presenta se pueden usar no solamente en las parábolas, sino en cualquier pasaje de la Escritura. Sí, lo que pasa es que no toda la escritura tiene puntos como el símil, ¿verdad? Claro. Otros como, sí, por eso este es específico. Obviamente, parte de uno de mis trabajos que favoritos es hermenéutica. Digamos que me encanta la hermenéutica y ya en este punto, digamos que generalmente en hermenéutica uno tiene 10 pasos, ¿no? 10 pasos que en general eso sí sirven para todos, pero aquí quise ser especializado, por eso comparten cosas en común. ¿Qué cosa en común? Por ejemplo, el contexto, la correlación, eso son cosas muy en común, la idea central. Hay una palabra que no usé aquí porque explicarla toma su tiempo, que se llama la idea exegética. La idea exegética es importantísima a la hora de hacer exégesis, que lo pongo aquí como cuál es la razón o propósito. Yo puedo profundizar más utilizando el tema de la idea exegética. A propósito, hay un libro que se llama así, la idea exegética. Es excelente, excelente. Les animo a que si pueden leerlo, es increíble porque nos da luz de cómo sacar el mensaje central, la idea central del texto. Y eso es interesante. Entonces, por eso lo que he hecho, igual como lo he hecho también para Proverbios, para Salmos, para Apocalípticos, es como dar principios que tienen que ver especializados. Obviamente algunas cosas serán iguales, que digamos que al final vamos a coincidir, pero aquí tiene sus temas únicos, como el símil, ya sea en símil o contraste, ¿no? Entonces, este tema de comparación es linda. La otra es, como son historias cortas, la pregunta es, ¿qué es el mensaje central del Señor a la hora de enseñar? Entonces, por eso, digamos que la riqueza que atrae estos 7 pasos es que son pensados específicamente, ya como diciéndole, listo, tal vez tú conoces los demás, genial. Aquí te estoy dando como algo ya más específico. Por eso es importante mirar, y esa es una de las cosas vitales en la hermenéutica, es examinar el tipo de literatura, porque el tipo de literatura es único. Por ejemplo, esto va a ser, perdón que no sé si justo me voy a despedir con una polémica. ¿Cómo interpretamos la historia recuerdan del rico y Lázaro? ¿Como una historia o como una parábola? Esa es la primera gran discusión, ¿ok? Porque depende como tú la abordes, va a tener también mucho el significado, ¿ok? Pero no lo voy a explicar acá porque esa es mucho más compleja, pero esa es una, ¿no? Entonces mi posición, aquí les voy a hablar muy personal, creo que es una parábola. Y les voy a explicar por qué, los elementos que trae, y ya cuando tú la abordas así, wow, también te abre unos elementos, porque a veces podemos sacar, y de ahí de esa historia hemos sacado alguna teología también, ¿no? Y eso ha sido delicada también. Entonces, por eso hay que tener cuidado, ¿no? Por eso cada parábola tiene también su sentido en la parábola. Sí, como el caso de las 10 vírgenes. No es un modelo para decirle a partir de ahora los matrimonios deben ser así. Sí, o como es el sembrador. Usted no solamente, usted a la tierra buena solo echa el 25, el resto tiene que echarlo en el camino. No. O sea, no se vuelve una máxima para de aquí en adelante los agricultores hacerlo. No, justamente el que es agricultor diría, si no es, pero obvio, para eso es que toda parábola te provoca, te provoca. Por eso busca provocarte para poder enseñarte, para poder mostrarte. ¿Ok? Muchas gracias. Ok. Bueno, excelente. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Y solamente les recordamos, suscríbase, póngale un me gusta, haga un comentario, compártalo con otras personas. Estas enseñanzas son de bendición. Queremos ser entendidos en los tiempos, hacer un buen estudio bíblico. Entonces los invitamos a participar con nosotros. Y también les agradecemos sus donaciones para que este ministerio siga llegando a lo último de la tierra, y más cuando vemos que aquel día se acerca. Dios les bendiga.